Listo, perfectísimo. Pues ya veo un poquito estático el número de espectadores. Les agradezco bastante estar aquí, pues ahora sí que compartiendo con nosotros este webinar que con mucho gusto pues queremos contarles por ahí algunas historias de datos relevantes acerca del ransomware que han sucedido en la historia y sobre todo en este año, muy enfocado a lo que es tecnologías operacionales, redes de OT, sistemas de OT, industria, etcétera, con la finalidad pues de que ustedes conozcan qué clase de afectación puede llevar este tipo de amenazas y pues también irlos encaminando a saber cómo defenderlas con nuestros amigos que están aquí de estos fabricantes líderes en soluciones de ciberseguridad OT. Tenemos aquí a Fortinet y a Nozomi, ahorita se los voy a presentar, y que bueno, nos estarán ayudando a compartir toda esta información y que adicional nos ayudarán en los siguientes webinars a poder pues conocer un poco más de sus tecnologías, ¿sale? Entonces, así rapidísimo, los voy a presentar. Primero las damas, obviamente, tenemos aquí a Lisette Díaz de Fortinet, Account Manager aquí regional. Lisette, adelante. Muy buenos días a todos. Gracias, un gusto saludarlos. Gracias, Derly, por la invitación. Gracias a ti. Tenemos también a un par de gallos en tecnología por ahí, del lado de Nozomi Networks, también líder de soluciones de ciberseguridad OT, pues tenemos al buen Pablo Caviedes. Adelante, Pablo. Muy buenos días a todos. Buenos días, Derly, Lisette, Fernando. Muchas gracias por compartir su tiempo con ustedes. Gracias. Gracias a ti, amigo. Y pues también tenemos al máster de másters del lado de Fortinet, al buen Fernando, por ahí andaba escondido. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sí, aquí revisando un detallito con el equipo, pero todo muy bien. ¿Qué tal? Muy bueno. Bienvenidos a todos. Excelente, amigo, excelente. Pues voy a dar inicio a una presentación de introducción de mi parte. Ahí voy a mostrar mi pantalla. Si no la ven, me dicen y hacemos cambios. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Coméntenme si ven por ahí mi pantalla. Listo, Derly. Perfectísimo. Pues qué gusto saludarlos a todos, sobre todo a todos nuestros espectadores. Esperamos por ahí pues darles un show, un show ameno. Bueno, más que nada es pues darles a conocer toda esta información y sobre todo pues que conozcan a estos grandes fabricantes y las soluciones que traemos del lado de APSA para poderlos ayudar, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, pues tenemos aquí a nuestros amigos de Fortinet y Nozomi. Nuevamente, tenemos aquí a Lisette Díaz, que ella es Major Account Manager en Fortinet. Ya la conocieron ahorita, pero en un momento más, pues ella nos va a ayudar también con un tema por ahí bastante bueno, ¿no? Tenemos a Pablo Caviedes, del lado de Nozomi Networks, Technical Sales Engineer, ahí el máster de másters en la parte técnica en Nozomi Networks. Y está también por ahí el buen Fernando, ¿no? Que ya lo conocieron también. Bueno, del lado de APSA está su servidor de Rialí Gutiérrez, por ahí algunos ya me conocen, otros no, pues adelante, después podemos hacer alguna reunión y pues platicar de todo esto y cómo ayudarlos a solucionar con ayuda de nuestros amigos tanto de Nozomi como de Fortinet, ¿no? Les comentaba yo que este webinar pues es una partecita de algo más grande, ¿no? Es una serie de webinars que vamos a dar llamado OT Seguro, en donde les vamos a estar platicando acerca de diferentes temas. Esta primer parte les vamos a platicar lo que es el ransomware y cuál es su afectación en tecnologías operacionales. Vamos a tener una parte 2. Esa parte 2, no les quiero dar detalles ahorita de qué es lo que vamos a ver, pero bueno, es el siguiente 8 de septiembre, más o menos 3 semanas. Por ahí estaremos platicando también. Y luego tenemos otro muy definido también sobre tecnología, el día 19 de septiembre. Por ahí también es sorpresa el tema que vamos a tener. Esperemos les guste y esperemos que a partir de esta sesión del día de hoy pues se puedan sumar a las que siguen, ¿no? Porque van a estar bastante interesantes. Y finalmente pues vamos a concluir
nuestra serie de webinars el día 13 de octubre con una súper presentación, con una demostración ahí muy buena de todas esas tecnologías que les vamos a enseñar, para que ustedes las puedan tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, apegándome al tema de hoy, a la agenda de hoy, me voy un poquito rapidito porque ya me estoy comiendo el tiempo de los demás. La agenda del día de hoy, pues bueno, prácticamente ahorita estamos en la introducción del lado de Enterprise, del lado de su servidor que trabaja para Grupo APSA y que les puede ayudar en todas estas soluciones. Tenemos, ahorita en un ratito más, inicia Lisette con una plática, un cronograma ahí de los ciberataques más recientes y también históricos que tenemos en cuanto a ransomware, seguido de una plática por ahí, una crónica acerca de un ciberataque muy, muy reciente al Colonial Pipeline. Ahí por ahí Pablo nos estará ayudando a platicar acerca de este ataque y después de esto pues también tendremos un poquito más de ciberataques, otra historia muy, muy, muy importante e interesante, pero ya en el ámbito nacional, ¿no? Lo que es un ciberataque que se dio por ahí en Pemex y otro también muy reciente de la Lotería Nacional, ¿sale? Y finalmente, pues un cierre, tenemos por ahí un premio que vamos a rifar, pero bueno, se los platico hasta el final, ¿sale? Antes que nada, antes de seguir con esa crónica de ciberataques y cronograma de ciberataques, quiero comentarles una pequeña historia, una muy, muy breve historia. Y esta historia, pues, voy a tratar también de ser muy rápido, pero también de ser muy ameno para que ustedes, pues, se sientan muy, muy confiados y en confianza con lo que les vamos a mostrar, ¿sale? Esta historia pues habla acerca de temas de ciberseguridad operacional y una fábrica, ¿no? Pero me voy un poquito a la fantasía y ahí les va este cuento, ¿no? Érase una vez una antigua planta de manufactura que fabricaba espadas y armaduras. Ya nos vamos a ir un poquito por ahí al medievo, ¿no? Entre otros menesteres. Seguramente ustedes ubican muy bien esta fábrica. Pues bueno, ahí se los dejo a que investiguen también un poquito más, pero seguramente todos aquí la conocen, ¿no? Bueno, esta planta tenía un gerente de operaciones. Este gerente de operaciones se llamaba Duncan, y Duncan era muy hábil en la fabricación de todas estas armas. Dominaba muy, muy bien los procesos de operaciones dentro de esta fábrica. Un buen día en el reino, no quiero decir el nombre del reino, pero seguramente algunos de ustedes ya lo tienen en la mente, los dueños de esta planta buscaron a Duncan para pedirle que considerara la integración de nuevas tecnologías para habilitar la tan sonada Industria 4.0. Industria 4.0, transformación digital, bueno, seguramente ustedes saben muy bien de todo esto, pero bueno, hay algunos robots industriales que querían meter en su fábrica de armas, ¿no? Bueno, Duncan realmente pues no entendía mucho sobre estas tecnologías. Duncan tenía muchos años operando esta fábrica. Sin embargo, pues se dispuso a implementarlas tan pronto llegaron a sus manos, ¿no? Pues ahí está el buen Duncan en la fábrica implementando todas esas tecnologías, ¿no? Y justo comenzaba todo a funcionar muy bien cuando apareció el joven hijo del rey de Eternia. Ups. Perdón, no es el hijo del rey de Eternia, es el hijo del dueño de la planta, ¿sale? Apareció por ahí, el joven Adam, se llamaba, era especialista en transformación digital e industria 4.0 y aconsejó al viejo Duncan a que considerara integrar soluciones de ciberseguridad para proteger todas esas nuevas tecnologías, ¿vale? Sin embargo, Duncan creyó que podría prescindir de esta fórmula en este momento, por lo que decidió mejor dejarla de lado, ¿no? Adam se preocupó, sin embargo, pues entendía que realmente no estaba en sus manos la decisión, ¿no? En ese momento, pues Duncan era el gerente de operaciones y teníamos que respetar sus ideales, ¿no? Pero bueno, así la planta quedó implementada con todas estas nuevas tecnologías, robots, etcétera, aunque sin considerar aquel consejo que le había dado el joven Adam. No pasaría mucho tiempo cuando de repente un día la planta dejó de operar. Se terminó la operación. Ustedes ya se imaginarán un poquito qué fue lo que pasó. El viejo Duncan realmente no entendía qué había sucedido y entonces se dio cuenta de lo peor.
Adivinen qué pasó por ahí. Pero bueno, los sistemas de manufactura habían sido encriptados por un temible ransomware, el cual los hacía indisponibles, dejando la planta totalmente fuera de operación. Y no solo eso, sino que los ciberatacantes exigían un pago para liberar los datos y poder exponerlos, pues ahora sí que a sus clientes o a otros competidores, ¿no? Adam, por supuesto que se enteró de esto. ¿Y qué creen que fue lo que sucedió? Pues esta vez no dudó en hacer algo. Utilizó todo su conocimiento y técnicas de ciberseguridad para acabar con el ransomware y restaurar la operación de la planta. Entonces, el ransomware pues no le quedó otra opción que ceder y liberar la información de los sistemas de operación. Todo el tráfico, ahora sí que toda la información que está encriptada a los servidores se los entregó y pues ya ahora sí que pudimos volver a operar, ¿no? Finalmente, pues no había más que festejar, ya había pasado la mala racha. Pero recuerden, amigos, no pueden habilitar transformación digital o industria 4.0 en sus redes operativas sin considerar la ciberseguridad. Hasta la próxima, amigos. Pues muchas gracias por escucharme. Esto es una muy, muy breve historia que quería platicarles. Realmente espero les haya gustado bastante y pues ahora sí que pues qué bueno que todo salió bien por ahí en el reino de Eternia o en esta fábrica. Finalmente, pues ahora sí que pues tenemos que considerar muy bien esto de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, les agradezco bastante y ahora le voy a ceder la palabra a mi estimada Lisette, que ya está por ahí esperándonos. Me pasé un poquito de tiempo, un par de minutitos. Te agradezco bastante, Lisette, y pasamos a la segunda parte, que pues ahora sí que es la parte de la cronología, ¿no? Te cedo la palabra. Oye, me gustó mucho, Derly. Por algún motivo Gracias. puedo mostrar mi escritorio. No A sé ver, si dame un segundito. permisos. Ajá. Listo, Me perdón, gustó mucho. Me sorprende y voy a abrir justo. Ustedes me dicen por favor cuando me vean, dando seguimiento a lo que decías, ¿no? Creo que aquí no puedo bajarlo. Lo voy a poner de esta manera. Ahí se ve bien, ¿eh? Ok, muy bien. Sin duda, Duncan hoy está sentado a la mesa de las decisiones de negocio, ¿no? Cuando hablábamos de TI anteriormente, el área de TI se veía un poco más como un proveedor de algunos elementos para que la compañía pudiera funcionar, ¿no? Pero hace un tiempo ya realmente el tema de ciberseguridad o el tema de seguridad informática marca la pauta de negocio. Hoy es una decisión de negocio, hoy es necesario que la gente experta en el tema de seguridad y de redes se encuentre sentada a la mesa para tomar decisiones, ¿no? Entonces, qué bien que, digo, mal que Duncan en su momento no fue escuchado, pero creo que hoy estamos en un momento donde todos estos personajes que hacen realidad y que operen nuestras empresas realmente están sentados a la mesa tomando decisiones y planteando opciones, ¿no? De hecho, Forbes menciona que realmente el tema de ciberseguridad hoy ya está catalogado como un habilitador de negocio para que las compañías puedan seguir operando, para que no tengan riesgo en su operación día a día, realmente necesitan tener la ciberseguridad como su habilitador, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de ransomware? El Foro Económico Mundial en el 2020 catalogó al cibercrimen como el riesgo más alto que tiene la humanidad, solo por debajo del calentamiento global, desastres naturales y un tema como lo que estamos viviendo desafortunadamente desde hace año y medio, que es una pandemia, ¿no? Solo por debajo de estos acontecimientos que están fuera del control del ser humano, entre comillas, ¿no? Realmente viene el cibercrimen, ¿no? Cybersecurity Ventures pronostica que a nivel mundial los daños y la inversión o el gasto que ha tenido que hacer, más bien el gasto que ha tenido que hacer las empresas para poder recuperar parte de su información, no siempre se recupera al 100%, pasa ya de los 6 trillones de dólares, ¿no? Son realmente cifras muy alarmantes.
Hoy realmente las compañías, todas hemos estado en algún momento expuestas en un tema de ransomware. Se dice que hay dos tipos de empresas. Las empresas que han tenido una afectación lo saben y han tenido que negociar para recuperar información. Y aquellas que tienen una afectación y muy probablemente todavía no han logrado darse cuenta de ello, ¿no? Sin embargo, ya han tenido un tema de operación. Siguiendo esta línea de negocio, me preocupa si ustedes ven lo mismo que yo, que son las cámaras y esté obstruyendo, pero bueno, ustedes me dicen. Vamos a hacer un poquito, como decía Derly, la línea del tiempo, pues iniciamos, ¿no? con el primer ransomware conocido, ¿no? Que fue en el año 1988, este famoso malware Morris, ¿no? Que si bien en ese momento solamente había alrededor de 60,000 ordenadores en la red, pues logró afectar al 10% de ellos, ¿no? Ha venido evolucionando de manera impresionante la inteligencia para hacer los ciberataques, ¿no? Y esta inteligencia obviamente ha tenido una complejidad mayor, ¿no? Iniciamos en el 2010 con afectaciones efectivamente en la parte de SCADA. Anteriormente las dos redes estaban muy separadas y hoy las redes cada vez convergen más, pero siempre ha sido una puerta trasera por la cual los ciberdelincuentes han logrado entrar hacia las redes, ¿no? Posteriormente se inician con puntos interesantes en el 2013, donde se inicia el primer, o se lanza el primer ataque conocido de denegación que se prolonga hasta el 2014, ¿no? Petya, que todo el mundo lo escuchamos y veníamos ya un poco más sensibles cada uno de los usuarios, inclusive no nada más la gente de TI, de los usuarios, a conocer qué pasaba con ransomware como esto, ¿no? Afectaciones interesantes donde inclusive ni siquiera nos permitía prender de nuevo o encender algún servidor o algún computador, ¿no? Posteriormente se va haciendo una negociación diferente por el tema del cibercrimen, no obstante que ya tengo tu información, en caso de que no negociemos en el tiempo esperado, se empieza a eliminar de manera gradual ya también la información que yo tengo o que los ciberdelincuentes tienen bajo resguardo, ¿no? WannaCry, que nadie lo vamos a poder olvidar, una afectación fuerte ante una vulnerabilidad en Windows que afectó más de 360,000 dispositivos y 180 países. Se estima que esta afectación costó por arriba de los 200,000 millones de dólares, ¿no? Petya, que igualmente vuelve a hacerse presente en la parte de OT en el 2017 en empresas como Merck, que sabemos que es una parte farmacéutica, y bueno, que sin duda empieza a tener ahí una afectación importante a todo lo que viene siendo la cadena de valor y de suministro, ¿no? Hasta llegar a afectarnos a nosotros como usuarios finales, lo mismo que ocurrió en la empresa en el 2019 para el tema de ransomware en la empresa de Asco, ¿no? Una de las empresas de mayor producción de aluminio, ¿no? Ryuk 2018, ¿qué hace esta afectación? Bueno, el FBI estima que el rescate pudo haber estado sobre los 61 millones de dólares, ¿no? Era capaz o es capaz de buscar y deshabilitar archivos de respaldo. Y ahí de nuevo es donde viene esta gran importancia y esta gran relevancia de tener la ciberseguridad como nuestro habilitador de negocio para poder continuar, ¿no? 2019 vemos al tema de Maze, ¿no? Enlaces maliciosos o archivos adjuntos infectados que obviamente nos permiten filtrar información y de nuevo se busca el negociar esta información y exponerla de manera pública, ¿no? Y viene siendo un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas empiezan a incurrir en un tema de mala reputación, ¿no? Todo esto que nos va a platicar, que nos ha platicado Derly, ahorita lo que nos va a citar Pablo y Fer, pues es delicado porque finalmente las compañías quedan en una parte muy endeble en cuanto a su reputación que había en sus infraestructuras que por algún motivo logró ponerse ahí un poco más expuesto, ¿no? 2020 se estima a través de Hardware Business Review que se incrementó en un 300% el pago de rescate por las empresas, 300%. Realmente esto no tiene un límite, cada vez tiene mayor valor nuestra información, porque cada vez nuestra información se encuentra en más dispositivos, en más elementos que obviamente tienen que converger en una red y salir de una forma pública, ¿no? Sin duda, el tema COVID, la pandemia a nivel mundial, abre una gran posibilidad a los ciberdelincuentes
de atender aquellos puntos vulnerables que tenemos los seres humanos, ¿no? Información que necesitábamos o necesitamos todavía conocer y que obviamente en algún momento se titubea al abrirla para ver si podemos salvaguardar un poco más nuestra salud, ¿no? Se estima que fueron más de 600 hospitales los afectados en un total de 92 ataques y esto costó más de 20 millones de dólares. Escuchaba ahí en una noticia que inclusive, digo, cuando hablamos hoy ya también, por ejemplo, de una industria hospitalaria, pues cada vez son más los elementos de IoT que están conectados hacia una red, ¿no? Y varios de estos elementos, al verse afectado, pues no solo pone en riesgo la permanencia de si continúa operando o no una farmacéutica o un hospital, ¿no? Pone en riesgo la salud o la vida de una persona, porque en el momento que se ven afectaciones en la operación del día a día, ¿no? ¿Qué insumo debe dar una enfermera? ¿Qué medicamento puede prescribir un médico? Estamos hablando de palabras mayores en un tema de vida, ¿no? Hasta junio del 2021, 292 organizaciones han pagado, se estima un promedio arriba de 45 millones de dólares, ¿no? Y bueno, aquí viene un poco los eventos que han sucedido en este 2021, algunos de ellos, porque realmente es muchísimo el abanico desafortunado de las afectaciones, pero por ejemplo, una afectación interesante fue de los 150 gigabytes de información y pagaron la empresa de Brenman un rescate por arriba de los 4.4 millones de dólares, ¿no? La aseguradora AXA, que todo el mundo conocemos, si bien todavía no hay datos específicos de qué cantidad pagó, se estima que tuvieron un robo de 3 teras de datos, ¿no? Esto es impresionante porque finalmente en algún momento esa información pues, es vendida hacia alguien más y bueno, empieza a ser un negocio interesante. La parte de Colonial Pipeline, que eso es lo que nos va a platicar ahorita Pablo, muy a detalle de qué sucedió, ¿no? Cómo se llegó a ese punto, cómo se expuso y bueno, también un poco de cómo se resolvió, ¿no? Revil, igual para la gran productora de equipo de cómputo, pagó por un rescate más de 50 millones de dólares. Entonces, como podemos observar, la afectación que pareciera sencilla, que de repente es difícil cuantificar para las compañías, ya lo tenemos, o sea, ya podemos identificar varios de estos puntos y esto lo que nos invita es a validar tecnologías, a reforzar nuestras redes y validar aquellos puntos que consideramos que puedan estar un poco débiles o que anteriormente no eran necesarios cubrir y que hoy es importante considerarlos para que esté mitigado el riesgo ante un ciberataque, ¿no? Muchas gracias. Cedo la palabra, Pablo, para escucharte un poco más de qué sucedió en la parte de Colonial Pipeline. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias a todos. Y sí, voy a compartir en pantalla. Creo que no tengo permisos. Hay que descompartir la pantalla, Lisette, para que pueda compartir Pablo. Mientras, comentar un poquito de la presentación de Lisette. Bastante interesante ahora cómo se dan los ataques y realmente pues es una urgencia esto de protegerse contra el ransomware, ¿no? Porque los ciberatacantes pues realmente han entendido cómo monetizar todos esos ataques y pues hoy en día pues cualquiera pudiera ser un atacante y empezar a adquirir todos estos rescates pues quizás con la renta de un ransomware, ¿no? Pero ahorita nos va a comentar un poquito más Pablo acerca de esto. Adelante, Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Erly. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Voy a platicar un poco de lo que sucedió con el ataque de Colonial y van a ver puntos que ya previamente Lisette había tocado. Un poco el ataque específicamente es una línea de poliductos de cerca de 8.800 kilómetros que van desde Houston hasta Nueva Jersey, ¿no? Como pueden ver en el mapa, es una buena parte del este de Estados Unidos. Esta línea abastece el 45% de gas, diésel y algunos otros refinados a esta zona de Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante. Y derivado un poco de este ataque, y más adelante vamos a platicar de las repercusiones de este ataque, pero bueno, una de ellas fue que incrementó la utilización de gas en un 40% en estos estados, ¿no? ¿Por qué? Para
Pues lo que sucede cuando hay desabastecimiento, nosotros como usuarios desabastecemos aún más porque queremos recabar un poco para nuestro uso futuro en caso que se acabe. El pago del rescate fue de $5 millones pagados en Bitcoin a las pocas horas del ataque, pero bueno, la labor de recuperación tomó al menos un par de semanas o más tiempo. ¿Cuál fue el impacto? Creo que nosotros lo vivimos a inicio del 2019, cuando hubo desabasto a nivel nacional de gasolina, que nos dimos cuenta lo rápido que se puede ver afectado todo, ¿no? Es decir, un par de días que nos tocó en México, bueno, nos tocó más tiempo, ¿no? Pero a los 2 días que hubo desabasto de gasolina en nuestro país, vimos las repercusiones que fueron muy, muy grandes y bueno, no fue la excepción en Estados Unidos, ¿no? Los gobernadores de algunos estados, por supuesto que anunciaron que era un estado de alerta, se veían afectados algunos vuelos, no en gran parte, no es que dejaran de volar, pero tenían que, en lugar de tomar rutas largas, tenían que ir a otros estados fuera del alcance de estos oleoductos o de estos poliductos para poder reabastecerse, ¿no? Entonces eso implica muchos cambios en logística, por supuesto, en abastecimientos y lo que ya sabemos. Ahora, durante este ataque se reportó que en un par de horas se reportaron 100 gigas de información robadas, ¿no? Como explicó Lisette con otros ataques, en algunos casos 3 teras, en algunos casos 150 gigas, en este caso 100 gigas en 2 horas, pero bueno, acordémonos que estos gigas no es video, no son cosas pesadas, son hojas de cálculo, son textos que pues, realmente utilizan Ks o megas, entonces imagínense toda la información que fue obtenida en ese curso, ¿no? Tenemos que pensar que sí, esto fue un ataque de ransomware que afectó básicamente, voy a regresar, a una de las empresas que forman parte de estos oleoductos. Realmente lo que sucedió fue afectada por ransomware esta empresa, que es parte de estos poliductos, y por precaución se cerró toda la línea. Es decir, la línea completa nunca estuvo bajo ataque, fue parte de ella, pero por precaución se cerraron todos los ductos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que tener planes escritos para saber cómo reaccionar ante incidentes, saber qué tareas llevar a cabo, saber cómo contener el ataque de la mejor forma posible sin afectar el resto de la operación. Entonces esto nos deja lecciones aprendidas muy, muy interesantes. Otra lección interesante sucede lo que ha sido muy utilizado en otros ataques. No se ataca directamente a la empresa más grande u objetivo, sino que, o bueno, mejor dicho, sí se ataca, pero se entra por algunos de sus afiliados o de sus socios de negocio. Un poco, no sé si se acuerdan, no tiene que ver con redes industriales, pero un poco lo que sucedió hace 8 años más o menos con Target, que se introdujo un malware en los puntos de venta y se robaron una buena cantidad de números de tarjetas de crédito de Target, de los usuarios, pero básicamente lo que sucedió es que llegaron hasta los puntos de venta de Target, iniciando el ataque por la empresa que le brindaba servicio de aire acondicionado. Es decir, los atacantes tomaron al eslabón más débil en términos de ciberseguridad, que era una empresa que le daba servicio de aire acondicionado, y roban credenciales, entran a través de la VPN, parecen usuarios válidos y llevan a cabo el ataque. Regresando al ataque de Colonial. Esto es lo que sucede. Los atacantes se aprovechan del eslabón más débil, que fue una de las empresas que forman parte de Colonial Pipeline, la atacan, la toman, ahí fue donde sucedió todo esto, y derivado de eso es por qué se cierra toda la red, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones aprendidas en esta historia, en este ataque. Han habido muchos, ya explicó Lisette los últimos más relevantes, han habido varios más y están creciendo. Tiene varias lógicas. Una de ellas es que las redes industriales, por cómo se comportan los paquetes, por la, ¿cómo se dice?, delicadeza de la red, si se vale, los paquetes son tratados diferentes a una red IT y la madurez en términos de ciberseguridad es muy diferente.
Dicho todo esto, puede ser el objetivo más fácil de atacar, y para una empresa que se dedica a manufactura o a generación de cualquier tipo de energías o de ductos, etcétera, pues es el corazón de la empresa y es donde más daño pueden causar. Bueno, el impacto ya lo platicamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ahora, un poco el atacante y el tipo de ataque. DarkSide es parte de un grupo de esta nueva forma de ataque que se llama Ransomware as a Service. Estamos familiarizados con términos como software as a service, como platform as a service, infraestructura como servicio, etcétera. Pero ahora, bueno, por supuesto salió el concepto de ransomware como servicio. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de actores dentro de los ciberataques. Uno de ellos son los operadores, quienes son los que escriben el ransomware, los que generan los sitios para que se hagan los depósitos de bitcoins en sitios web de Tor, los que se dedican a las negociaciones con las víctimas, etc. Y otro grupo de parte del ataque, que son los afiliados. Estos afiliados son los que se encargan de entregar el malware, ¿no? Es decir, de vulnerar al objetivo utilizando diferentes técnicas que más adelante vamos a platicar de manera muy amplia. Pero bueno, básicamente son los que se dedican a vulnerar la empresa objetivo y a distribuir el malware dentro de esa empresa. Posteriormente, el operador es quien lleva a cabo las negociaciones. En este caso, DarkSide es el operador. Es quien crea el malware y rentan sus servicios para entregar el malware a, en este caso, Colonial. Como explicó Lisette hace unos momentos, el malware ha evolucionado y este malware tiene algunas de las características que ya ha explicado Lisette. Por supuesto, roba información y tiene una forma muy interesante de descifrar los datos. El ransomware tiene que ser inteligente de muchas formas. Una de ellas es que si cifra muy rápido los discos duros o sobrelleva los recursos de las máquinas, las va a bloquear de tal forma que ni siquiera la víctima va a poder ver el letrerito de deposítame aquí y pues ya el ataque no va a ser tan eficiente. ¿Qué sucede o qué hacen los atacantes en este caso con DarkSide? Hay dos tipos de cifrado para que no sean muy técnicos, simétrico y asimétrico. Básicamente en todos se necesitan llaves a muy grandes rasgos. El simétrico utiliza la misma llave para cifrar y descifrar. El asimétrico utiliza llave pública para cifrar y llave privada para descifrar. Son pasos diferentes. El asimétrico requiere de más recursos y toma más tiempo. Entonces, ¿qué hicieron los atacantes? Toda la información sensible que querían cifrar, porque, insisto, no cifran todos los datos para no caer en estos temas de pantallas azules, sino que cifran ciertos archivos. Lo cifran con simétrico para que sea más rápido y utilice menos recursos de la misma máquina que está siendo tomada. Pero las llaves para descifrar esta información y para cifrarla son cifradas con asimétrico. Es muy, muy inteligente esta forma de llevarlo a cabo. Aparte, como ya lo había explicado Lisette con otros ataques, lo que hace es que ejecuta comandos a través de PowerShell codificado para borrar las copias que se llaman shadow, que residen dentro de los mismos dispositivos, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener un sistema de respaldos que no sea local dentro del equipo, porque, bueno, si es tomado, va a ser borrado. Entonces, bueno, como pueden ver, es un ataque bastante sofisticado, que no únicamente afecta a sistemas Windows antiguos, como sucedía con un WannaCry, un PETI, etcétera, sino que ya es cada vez más sofisticado y más complicado de poder cubrir. Y bueno, otro punto relevante o no, es que DarkSide, este grupo específico de Ransomware as a Service, está basado en el este de Europa o en Rusia, ¿no? Por ahí todavía no se sabe bien. ¿Cómo sabemos esto? Porque básicamente parte de lo que hace este ransomware es identificar el lenguaje del sistema operativo en el cual reside para llevar a cabo los cambios. Si detecta que el sistema operativo está en ruso o algunos de los idiomas, es la región CIF, me parece, SIM, no me acuerdo bien el nombre de la región, no cifra, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que no quieren atacar a su propia gente, ¿no? Bueno, ahora un poco... Oye,
Pablo, antes de que sigas, solo una interrupción rapidísima. Este DarkSide Ransomware as a Service quiere decir que ya cualquiera podría, por así decirlo, rentarlo e introducirlo donde sea, ¿no? Eso es lo grave de este nuevo modelo de ataques, que sí, definitivamente ya cualquier persona, no diría sin conocimientos, porque tienes que tener los conocimientos para transportar el malware, pero bueno, ya con conocimientos muy básicos de hacking, pueden rentar este servicio de ransomware y transportar el ransomware, exactamente. Entonces, cada vez se vuelve más barato y requiere menor conocimiento llevar a cabo un ataque, y eso es alarmante, ¿no? Claro, claro. Gracias. Adelante, adelante. Oh, gracias a ti, Derly. Ahora, hablando un poco de este segundo grupo que platiqué, que son los afiliados, es decir, quien se encarga de transportar el malware. Ahora, recordemos un poco que si bien el ransomware roba información y lleva a cabo un ataque bastante sofisticado, muchas ocasiones un ataque de DOS, un ataque de ransomware son pantallas de humo, o bueno, sí, pantallas de humo, ¿no? En el sentido que hacen el fuego muy grande con ransomware, con ataques de DOS, para que todos los bomberos, es decir, todos los grupos de incidente, de respuesta a incidente, se volquen sobre esa parte, para que por otro lado, de forma muy silenciosa y muy cuidadosa, están robando la información que realmente quieren, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo esto, de estar muy conscientes que si estamos siendo atacados, por supuesto que hay que poner foco sobre el ataque, pero hay que tener visibilidad y contexto de todo lo demás que está pasando en la red para realmente proteger todo, ¿no? Ahora, dicho todo esto, algunos de los pasos que a grandes rasgos, los pasos que llevan a cabo los atacantes son estos, ¿no? Básicamente la parte de reconocimiento o identificación de nuestro objetivo. Yo, atacante, lo que hago es veo cuáles son las URLs y las IPs públicas dedicadas a los servicios web de mi víctima, leo documentos publicados por empleados de esta empresa. ¿Para qué? Para ver metadatos, por ejemplo, si es un PDF, ver los metadatos del PDF y ver cuál es la nomenclatura del usuario. Si es, por ejemplo, mi nombre, Pablo.Caviedes, puedo pensar o suponer que ese también es mi cuenta de correo y mi usuario de dominio. También puedo ver en los metadatos en qué versión de Acrobat Reader fue creado este documento y puedo buscar vulnerabilidades sobre esa misma aplicación, porque es altamente probable que esa sea la versión corporativa de mi víctima. Entonces empiezo a analizar, empiezo a hacer mi armamento. Una vez que tengo mi armamento, que puede ser, bueno, normalmente son combinaciones de varias cosas, hago el envío de esta carnada. Normalmente es phishing, ya sea un correo, panfletos en los coches, en los parabrisas de los coches del estacionamiento, etcétera. Hay varias formas de hacer phishing. Alguien va a caer víctima de este phishing. Cuando caen víctima de este phishing, a través de varias técnicas de explotación, tomo control de una máquina víctima. De ahí me puedo mover hacia otras máquinas víctimas, y ahí entra lo importante, la instalación de, en este caso, el malware, en este caso específico en Colonial, un ransomware. No todos los malware son ransomware. El ransomware es un tipo de malware, pero hay varios tipos de malware. Algunos son ransomware, que lo que hacen es justo lo que platicamos con Colonial, cifran datos, piden un rescate para liberar la información, pero aún así ya se robaron información. Algunos otros ataques son, por ejemplo, hasta este punto, con técnicas de explotación de vulnerabilidades, yo tomo control de una máquina, pero hasta ese momento, si se reinician procesos o si se reinicia el equipo, pierdo control de la máquina. Para eso necesito un agente permanente que, no importa que se reinicie la máquina, siempre quiera establecer comunicación conmigo, y ese es el malware. Una vez que tengo esa comunicación de command and control, tengo control completo de la máquina, y de ahí me puedo mover hacia extraer mi información final. A muy grandes rasgos, estos son los pasos que llevan a cabo los afiliados, y los pasos que llevan a cabo los operadores es esta parte que expliqué del malware, en contexto con el ataque de Colonial. Me parece que ya estoy justo en la raya de tiempo. No quiero tomar más tiempo por respeto a todos los demás, a Fer específicamente, por lo cual le cedo la palabra a Fer. Muchas gracias. Pablo. Voy a dejar de compartir. Listo. ¿Qué tal a todos? Gracias, Pablo. Muy interesante por ahí el cómo se van rigiendo o se van creando esas, digamos, conexiones, ¿no? Entre el del ciberatacante, cómo va adoptando su víctima.
Y claro, pues todo eso tiene un sentido, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar ahorita en unos minutos. Pues el cómo todo esto no es al azar, no es algo masivo, es algo que realmente son cuestiones dirigidas hacia un tipo de industria, hacia un tipo de persona, hacia un tipo de empresa, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar a continuación. Permítanme compartir. Ya te vemos. Muy bien. Ok, parte de lo que vamos a platicar en este momento es en Fortinet cómo estamos de repente identificando el comportamiento, o más que el comportamiento, el cómo de repente se ha venido presentando todas las situaciones de seguridad en general, ¿no? De entrada, y hablando un poquito sobre el contexto, la parte de ransomware, el tema de todos estos nuevos riesgos, o estas formas de ser de alguna forma vulnerados o atacados, generan de alguna manera una superficie de ataque distinta. De entrada, las amenazas, como nos platicaban hace unos minutos, pues todas han sido o han estado siendo cada vez más sofisticadas, más sigilosas en su actuar, pero pues con un propósito en específico que quieren conseguir, ¿no? Antes a lo mejor el propósito nada más era, no sé, hacer la maldad, ¿no? De repente que tu equipo quedara inoperable, que tu equipo tuvieras que por ahí hacer algún formateo, alguna cuestión ahí, pues bueno, por ahí quedaba, ¿no? Y ahora ya todo esto ha venido evolucionando en el corto plazo hacia algo más dirigido, más de una afectación distinta. La parte de la superficie de ataque. Ahora estamos hablando de entornos de IoT y de OT, algo que no se imaginaba hace años, ¿no? De entrada, en el sentido de que pues, cada vez tenemos más dispositivos, más formas de operar, más formas de converger información entre plataformas, entonces todas ellas pues digamos, un abanico más amplio en el cual podemos estar siendo expuestos de alguna forma. Y por otro lado, los ataques. Los ataques son dirigidos hacia algo en particular, hacia algo que yo quiero obtener, hacia un tipo de industria, hacia un tipo de empresa, hacia algo que por ahí se estén gestionando de parte del atacante. Ya no es algo que yo hago, no sé, un mensaje de spam y lo mando a quien me lo reciba y a ver quién pega, sino que más bien es, ¿sabes qué? Esto va enfocado a banca, esto va enfocado a producción, esto va enfocado a energía, esto va enfocado a X, pues no sé, y pues todo eso por ahí genera por ahí eh, algo que nos llama la atención, ¿no? Y por otro lado, muchos de estos ataques o de estas situaciones muchas veces no dejan un rastro o de alguna forma no generan digamos, un hilo de dónde tirar, ¿no? De repente no sabemos o es complicado identificar en qué parte es donde fue el ingreso, qué pasó, cómo operó, de qué parte de qué usuario ingresó, si fue a lo mejor un cierto sistema operativo, o tenemos muy pocas herramientas para poder actuar al respecto, ¿no? Simplemente quedamos por ahí afectados y ya es muy complicado de repente tener un método de defendernos oportunamente, ¿no? ¿Cómo ha estado, digamos, viéndose el impacto de ransomware en Latinoamérica? Para tenerlo como más contextualizado. De entrada, pues han habido ciertas pues noticias, periodicazos por ahí que han estado saliendo con algunos casos, pero pues muchos de ellos ni siquiera, pues no llegan al dominio público, ¿no? A lo mejor por el carácter de alguna empresa, por el carácter a lo mejor de alguna actividad que de plano, pues bueno, si hizo mucho ruido, pues de repente se empieza a conocer un poco más, pero bueno, en Argentina por ahí hubo eventos importantes con la parte de ransomware, otros por ahí que estuvieron demandando ciertas cantidades por la liberación de información en área de telecom. Por ahí en la parte de Chile, pues también hubo algunos ataques conocidos para Banco del Estado, pues también ahí hubo ciertas afectaciones. Y pues claro, en México, pues también ha habido por ahí algunas situaciones importantes, una que otra de Chile, y pues en México también por ahí uno muy sonado fue el de Cibanco, el cual, bueno, por ahí tuvo una afectación importante, donde de repente fue más público ese escenario. Por ahí hay varios artículos que hablan al respecto, con una variante de ransomware. Entonces, pues no estamos de alguna manera expuestos, ¿no? Si se hace una especie como de revisión, ¿no? De cómo ha venido afectando esto, pues hay muchos países en conjunto que por ahí hemos comprendido o estamos en esa lista de los afectados. Y por ese lado, pues bueno, México no pierde foco, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del panorama en México y en Guadalajara, para hablarlo un poquito más local.
En México y en Guadalajara, pues no hemos sido la excepción. Hay múltiples escenarios en los cuales hemos caído o hemos sido parte de las afectaciones. Uno de ellos por ahí, El Economista, como poner un medio local, pues ha por ahí hablado de algunos de estos ataques, donde, bueno, los ataques han estado, digamos, presentes inclusive con datos del año pasado. O sea, hablamos de que pues todavía estamos a mediados de 2021 y ya tenemos por ahí elementos del año anterior. Yo te presto, por ahí una empresa que es, bueno, se dedica a los préstamos y demás, está basada en Zapopan, por ahí la parte de Conducex y Banco, que creo que también es empresa jalisciense, no tengo el dato correcto, exacto, pero bueno, está también Lotería Nacional, por ahí ha habido eventos con el SAT, ha habido eventos de muchas formas, y todos ellos han encasillado o se han enfocado a varios puntos, ¿no? El hecho es del secuestro de información o inclusive su propósito como robo de información, ataques a los sitios, a los portales y sobre todo la interrupción de la operación, buscando por ahí de alguna forma, pues que de alguna forma afecte directamente al core del negocio, no tanto al que si yo pierdo a lo mejor datos, sino que también al hecho de que puedan interrumpir la operación como tal dentro de cadenas productivas, dentro a lo mejor de sus métodos principales de operación, ¿no? Vamos a hablar de un caso, el cual, pues bueno, vamos a explotarlo como, como algo local, pues es el caso de Pemex. En el caso de Pemex, pues como todos sabemos, pues maneja toda la parte de combustibles a nivel nacional, y ellos en 2019, pues Pemex informó que pues había sufrido un ataque, así fue como lo categorizaron ellos, y en el cual se le solicitaron 565 Bitcoin, más o menos $5 millones para la liberación de esta información. Pemex lo negó, en el sentido de que no iba a ser el pago de esa suma, perdón, y solicitó que, bueno, que se iban a hacer ahí las afectaciones y que no había de alguna manera afectaciones en su operación y que estaban estables en lo que resolvían el incidente. Más adelante, pues se fueron, pues por ahí sabiendo de más cuestiones al respecto, donde por ahí la variante identificada de ransomware utilizada pudo haber sido Ryuk o Doppler Payment para la parte del acceso al pago, y que todo esto pudiera realizarse con mayor rapidez para la parte del pago y liberación de información. Esto es algo que se dijo, digamos, del ataque dentro de la Deep Web. Por ahí fue donde se propuso o se evidenció esta situación, y por ahí fue avanzando el tema. Parte de las afectaciones fue directamente a áreas operativas y de robo de información sensible. O sea, fue en el tema directamente de la operación, en el sentido de datos operativos y de dónde obtuvieron y corrompieron los datos para efectos que pudieran afectar inclusive cadenas de suministro y pudiera afectar a hacer algo más grande que nada más un equipo de cómputo en una oficina, ¿no? Entonces, de esto se habló que hubo pérdida de información, secuestro de información, datos de refinación, datos directamente enfocados a la producción de extracción. Otro de ellos fue la detención de servicios y de servidores tanto de IoT y OT, y se estima o se habla del caso que fueron por ahí cerca de 3 días la afectación, hasta que por ahí Pemex pudo generar esquemas de respaldo para poder levantarse, pero esa información y esa afectación pues tuvo un periodo de 3 días en las que no pudieron ser accesibles a ese tipo de información. Ahí la imagen corporativa pues también quedó en duda, ya que pues como saben pues es una empresa que, bueno, una paraestatal que tiene imagen internacional, que tiene de alguna forma pues carácter pues de importancia nacional en su operación como tal, y pues hay muchos intereses en la empresa. Entonces por ahí fue mucho esa afectación de ese tipo, y aunque Pemex negó que haya pagado por liberar esa información, dentro de la Deep Web, pues bueno, se habló de que inclusive había una amenaza fuerte, bueno, una amenaza importante en la detención de equipamiento y de maquinaria de OT para su operación como tal en el refinado y en la parte pues de la transportación y cadena de suministro. Entonces, por ahí se volvió un tema pues delicado. Sin embargo, Pemex afirmó que, bueno, confirmó o quiso poner como evidencia, pues el hecho de que no hizo el pago, pero que pudo volver a operar sin afectaciones a la producción. Sin embargo, la información se pierde. Por ahí, como comentaba Pablo, muchas veces la información se puede recuperar internamente, pero la información que se extrajo, esa pues prácticamente ya no se tiene control de ella ni de lo que se puede hacer.
y se habla de subastas, se habla de que esa información se pueda llegar a utilizar con otros métodos de venta o de alguna cuestión que le interesara saber o conocer a alguien. Entonces esa información puede llegar a ser subastada, ¿no? Otro caso por ahí nacional, pues bueno, o que por ahí sonó, es con Lotería Nacional. Con Lotería Nacional, por ahí fue un caso en el que, pues tal cual, fue prácticamente de este año. Lo pusimos prácticamente porque es algo muy, muy reciente, algo que todavía está fresco, algo que todavía se puede, pues es prácticamente de junio. Entonces, por ahí la empresa estadounidense llamada Security, pues reportó el ataque, ¿no? Reportó el ataque y que la víctima había sido la Lotería Nacional. Y dentro de los datos o de lo que presentó dentro de la Deep Web, pues bueno, decía que se utilizó una variante llamada Abaddon, que tiene que ver con el uso de ransomware otra vez como servicio, ¿no? Entonces, de aquí de lo que se alcanzó a obtener o la información que se logró recabar o robar, pues fueron documentos notariales, divulgar por ahí un caso que se estaba presentando de acoso sexual al interior de la dependencia o de la institución, punto que no querían que se enteraron, que no querían que se supiera o que había por ahí personas muy, pues no sé, importantes, allegadas o como ustedes le quieran llamar, involucradas en ese caso. Entonces, pues también fue por ahí la parte de divulgar ese caso que estaba presentando el interior y por ahí la malversación de datos o de información que se recababa acerca de las rifas, entonces, bueno, de los sorteos. Entonces, por ahí fue parte de lo que se sabe hasta el momento y por ahí fueron datos que por ahí se confirmaron en las conferencias mañaneras o las conferencias matutinas, donde se confirmó que habían estado teniendo situaciones de seguridad en estas dos entidades, ¿no? En la paraestatal y en esta que es la Lotería Nacional, ¿no? Entonces, como parte de las afectaciones del ataque. Entonces, esto habla de que prácticamente cualquier elemento o cualquier tipo de empresa, no necesariamente porque sea Pemex o no necesariamente porque sea algo como muy grande, pues todos estamos ahí prácticamente dentro de este escenario y pues bueno, pues para tomar ahí las precisiones correspondientes, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias, Derly. Continuamos. Cuéntame. No, gracias a ti, Fer. Justo a tiempo, digo, ya se nos va acabando la hora. Creo que ese tema es bastante largo, extenso e importante, que lo sepan. Nada más una cosita, Fernando, te quería preguntar, ¿Fortinet tiene alguna manera de saber cuál es el panorama actual de amenazas que pueda presentar sobre el público de alguna manera? Claro, mira, por la parte de inteligencia de seguridad de amenazas, en Fortinet contamos con contamos con un laboratorio propio que llamamos FortiGuard, y este es el encargado de generar toda la parte de inteligencia a nivel internacional y con el que manejamos toda la parte de inteligencia de identificación de casos, identificación de amenazas y sobre todo del dónde y cómo y de hacia dónde provienen los diferentes ataques. Si me permites un segundo, voy a poner algo muy rápido, que es esto es un, digamos, mapa a nivel pues mundial, en el cual nosotros podemos estarlo monitorizando de alguna manera general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En cada evento que nosotros identificamos como Fortinet, tenemos la forma, pues al ver el destino y el origen, pues se empiezan a hacer estos trazos de dónde y hacia dónde se generan los diferentes ataques. Y esto lo podemos estar viendo. Y ahorita lo ponemos en un esquema donde el usuario final o cualquiera de nosotros podamos entrar al sitio. El sitio es público, lo pueden ingresar en cualquier momento, que es threatmap.fortiguard.com. Y podemos estar haciendo ese tipo pues de ver cómo está comportando en tiempo real toda la parte de ataques, dónde están dirigiendo, hacia dónde van, dónde están siendo digamos, los orígenes y qué tipo de ataques son los que se están gestionando, ¿no? Si yo voy a México y voy a los detalles, pues voy a empezar a ver de repente información derivada de este tipo de escenarios y puedo ver un poco más de la información o de los tipos de ataques que se están propagando en tiempo real, ¿no? Entonces, esto nos habla, por ahí vemos algunos de negación de servicio, por ahí vemos algunos de overflow. Entonces, todo esto lo podemos ver de alguna manera, pues ya como laboratorio, en una forma del cómo está protegiendo a nuestros diferentes clientes, a nuestros diferentes actores, ¿no? Buenísimo, Fer. Buenísimo. Pues prácticamente esto era todo lo que les queríamos platicar. De hecho, ya estamos al filo de la hora. Les agradecemos bastante a todos los asistentes. Realmente, pues ya vi que todos se quedaron por ahí muy atentos a la presentación. Les agradezco mucho.
Este material va a estar disponible tanto en Facebook como en nuestra página de APSA, grupoapsa.com/ciberseguridad. Ahí lo van a poder ver en los siguientes días que lo suban. Les agradezco mucho, Fernando, Lisette, Pablo, gracias por ayudarnos con esto y mencionarle a la audiencia que tenemos otros 3 webinars que les vamos a impartir hablando de estos temas, ya temas más específicos, hablando de las soluciones que podemos integrar a todas estas tecnologías operacionales que son las que buscamos proteger. Fortinet nos va a hablar en el siguiente webinar acerca de estas tecnologías. Pablo con Nozomi Networks nos va a hablar en un webinar aparte, y finalmente caeremos en un webinar integrando todas esas tecnologías, haciendo una demostración, además de que les vamos por ahí a rifar algunos assessment, pero primero quiero que conozcan un poquito la tecnología, ¿sale? Vamos a rifar un assessment para que lo puedan aplicar dentro de sus empresas, pero bueno, esto lo vamos a estar notificando en los siguientes webinars. Y pues ahora sí que a todos los participantes de aquí los vamos a integrar dentro de esa misma rifa, ¿sale? Entonces, yo me despido, dejo a mis compañeros también que se despidan por ahí. Adelante, señores. Lisette, muchas gracias. Muchas gracias, Derly. Encantada por la invitación. Un placer haber estado con nosotros, Pablo y todo el equipo. Fer, muy buen día. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias por Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.